Vamos a pasar entonces a la segunda lectura de nuestro texto de Charles Baudelaire, que se llama Al lector. El martes habíamos leído el de Epígrafe a un libro condenado, como si Charles Baudelaire ya dijera que este libro no tiene ningún futuro. Pero el poeta, o nosotros como poetas, lectores de poetas, interpretamos y buscamos qué nos hace sentir la palabra, qué emoción nos puede generar, o si en últimas mi mente se pone a divagar en blanco, en vacío, pues sería hasta mejor, porque es el propósito de Poesía al Descanso, el vacío, el impacto, el hueco, ¿sí? La trinchera, propósito del texto que leímos ahorita. La necedad, el yerro, la ruindad y el pecado ocupan nuestras almas y minan nuestros cuerpos. Y nosotros, nutridos remordimientos dulces, y nosotros nutrimos remordimientos dulces, como nutre el mendigo a su propia piojera. Nuestro pecado es terco, nuestro pesar cobarde. Hacemos que nos paguen muy bien las confesiones y volvemos alegres al camino enlodado, creyendo que un vil llanto lava todas las manchas. En la almohada del mal es Satán Trismegisto, quien mece largo tiempo las almas embrujadas. Y el precioso metal que al querer da su fuerza, se evapora por obra de este sabio alquimista. El diablo maneja los hilos que nos mueven. A lo más repugnante le encontramos encanto. Cada día bajamos un paso hacia el infierno, sin horror, rodeados de tinieblas que apestan. ¿Cuál libertino pobre que besa y mordisquea los pechos maltratados de una vieja ramera? Robamos al pasar un placer clandestino, cuyo zumo exprimimos cual naranja reseca. Como un millón de helmintos hormigueante, prieto, pulula en nuestros sesos un tropel de demonios, y cuando respiramos descienden a nuestro pecho la muerte, río invisible entre sordos gemidos. Si el estupro, el veneno, el puñal, el incendio no han bordado hasta ahora con alegres dibujos el banal cañamazo que llamamos destino, es porque a nuestras almas les falta atrevimiento. Pero entre los chacales, las panteras, los linces, el mono, el alacrán, los buitres y las sierpes, esos monstruos que aúllan, que gritan y se arrastran en la casa de fieras infamante del vicio. Hay uno, el más malvado, el más inmundo y feo, aunque no hace aspavientos ni lanza agudos gritos, gustosamente haría de la tierra un despojo, y en un largo bostezo el mundo engulliría. Es el aburrimiento. Con lágrimas fingidas imagina un cadalso mientras fuma en su pipa. Tú conoces, lector, a ese monstruo tan tierno, mi hipócrita lector, semejante y hermano. Si se fijan, si tratáramos de decir cuál es la idea principal del texto, pues muy difícil, porque son muchas ir y venir entre conceptos. Vamos a mirar, a pasar a hacer nuestro ejercicio de hermenéutica, de interpretación, en esta experiencia que vivimos como un fenómeno que nos acontece solo a nosotros. La necedad. La necedad es eso a veces que nosotros somos necios, no hacemos caso, decimos hagan tal cosa y terminamos haciendo la otra. El yerro es como el error. Entonces,
el no hacer caso, el error, la ruindad, el pecado, ocupan nuestras almas y minan nuestros cuerpos. Minan es como una especie de mina, ¿cierto? Para ir a colocar explosivos y van golpeando o haciendo huecos en nuestros cuerpos. Y nosotros nutrimos remordimientos dulces. ¿Cómo será un remordimiento dulce? ¿Cómo será nutrir un remordimiento dulce? Nuestro pecado es terco. ¿Cómo será un pecado terco? ¿Qué es ser terco? En algunos momentos necesitamos ser tercos para poder llegar a nuestro sueño porque nadie cree en que podamos llegar a él. Nuestro pesar cobarde. Hacemos que nos paguen muy bien las confesiones y volvemos alegres al camino enlodado. ¿Enlodado por qué? Creyendo que un vil llanto lava todas estas manchas. Mire esta frase tan bonita para que la piense. Creyendo que un vil llanto lava todas las manchas. Vil llanto como un llanto no tan sentido. ¿Y lavar las manchas de qué? De nuestra conciencia, de nuestras ideas, de nuestro pensamiento, de lo que dijimos, de lo que pensamos decir. En la almohada del mal es Satán Trismegisto, quien mece largo tiempo las almas embrujadas. ¿Cómo será un alma embrujada? ¿Será que nuestra alma está embrujada a propósito de el hierro, la necedad, la ruindad y el pecado? Y el precioso metal que al querer da su fuerza, se evapora por obra de este sabio alquimista. Alquimista es aquel que quería convertir los metales en oro. Para eso se necesita un saber, hasta una magia, hasta un querer lo imposible, que podemos decir que Poesía al Descanso es un espacio para querer lo imposible. Volvernos alquimistas de las palabras y poder convertirlas en oro valioso para nuestra inteligencia. El diablo maneja los hilos que nos mueven. Por eso fue que a este señor en el cristianismo no lo quisieron mucho. ¿Cómo así que el diablo es el que maneja los hilos que nos mueven? ¿Somos títeres? ¿Somos marionetas del diablo? ¿O podemos decir que somos personas que decidimos por nosotros mismos a propósito de nuestra tristeza o nuestra alegría? A lo más repugnante le encontramos encanto. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será que la repugnancia nos produzca encanto? Por ejemplo, vemos noticias todos los días de muertes, asesinatos, violaciones y nos parece que fuera normal. Cada día bajamos un paso hacia el infierno, sin horror, rodeados de tinieblas que apestan. Pero no nos importa que apesten, no nos importan las tinieblas, no nos importa el horror, no nos importa que vayamos hacia el infierno. ¿O será que sí? ¿O será que hacemos algo por evitar esa caída al infierno diaria? Rodeados de tinieblas que apestan, que podrían ser hasta las mismas personas que nos rodean, si lo analiza con cuidado. ¿Cuál libertino pobre que besa y mordisquea los pechos maltratados de una vieja ramera? Robamos al pasar un placer clandestino, cuyo zumo exprimimos cual naranja seca. Aquí la palabra zumo es con Z. Cuando usted exprime una naranja, una fruta, saca el zumo de esa fruta. Pero aquí dice exprimimos el zumo de una naranja reseca. ¿Será que a una naranja reseca se le puede sacar algo de zumo? Casi que es lo que hacemos nosotros acá con los poemas. Tratamos de sacarle el zumo, de darle un significado a esas palabras que a veces no comprendemos, que por primera vez escuchamos y que de una u otra manera nos lleva a pensar que nos hace falta lenguaje por adquirir. Como un millón de helmintos hormigueante, prieto, pulula en nuestros sesos un tropel de demonios. ¿Cómo será que en nuestra cabeza, porque son nuestros sesos, haya un tropel de demonios? Haz esto, quita esto, jala esto, rompe esto, lleva esto. Y cuando respiramos desciende a nuestro pecho la muerte, río invisible entre sordos gemidos.
Los gemidos se supone que son gritos. ¿Cómo será un sordo gemido? ¿Será que nosotros sentimos la necesidad de emitir gemidos? ¿Por qué? ¿Por qué un sordo gemido? Para que nadie lo entienda, lo sienta ni me comprenda. Si el estupro, el veneno, mire, estupro, otra palabra nueva para los que están apuntando. El veneno, el puñal, el incendio no han bordado hasta ahora con alegres dibujos el banal cañamazo que llamamos destino. ¿Será que tenemos un destino? ¿Será que el destino ya está construido? ¿No tenemos otra opción sino seguir dicho destino? ¿O somos nosotros los constructores del destino? Podríamos decir que Poesía del Descanso es un lugar para evitar el destino, para construir el destino. Es porque a nuestras almas les falta atrevimiento. Mire esa frase tan bonita. Es porque a nuestras almas les falta atrevimiento. Atrevimiento para madurar, para ser mejores, para pensar que sí podemos construir con nuestras poquitas palabras que tenemos algo bonito para poder comprender mejor el mundo. Nos falta atrevimiento para prestar atención. Nos falta atrevimiento para asumir con mayor responsabilidad esto que es la vida. Esto que es estar ahí sentado y que no sé si lo aprovecha o no lo aprovecha. Por eso nos falta atrevimiento. Es más, un famoso lema de la Ilustración, que lo tendremos que ver o experimentar o compartir dentro de nuestras sesiones de historia, es ese famoso lema de sapere aude, que traduce atrévete a saber. Ahí está la palabra atrevimiento. En nuestras almas les falta atrevimiento para saber por qué somos almas, por qué somos cuerpo, por qué somos este ser humano y no otro. Pero entre los chacales, las panteras, los linces, el mono, el alacrán, los buitres y las sierpes, ¿qué será sierpes? Ese monstruo, esos monstruos que aúllan, que gritan o se arrastran en la casa de fieras infamante del vicio. Hay uno, el más malvado, el más inmundo y feo, aunque no hace aspavientos ni lanza agudos gritos. Aspavientos es como mostrarse de una forma enérgica, eufórica. No haga tantos aspavientos. O más bien, podríamos decir aquí que Poesía del Descanso es un espacio para hacer aspavientos con las palabras. Torbellinos, huracanes, tormentas con las palabras. Para no quedarnos igual como llegamos, para abrir una grieta en nuestra mente, para tener un terremoto en nuestra cabeza y ver cuáles ideas se soportan y cuáles son sólidas o no. Gustosamente haría de la tierra un despojo y en un largo bostezo el mundo engulliría. Un largo bostezo, bostezar. Uno bosteza, ¿por qué? Es el aburrimiento. Con lágrimas fingidas, imagina un cadalso mientras fuma en su pipa. Cadalso, a propósito de ahí de las palabras nuevas. Si no estoy mal, tiene que ver con un paso por el infierno, o una parte del infierno. Tú conoces, lector, a este monstruo tan tierno, mi hipócrita lector, semejante y hermano. Entonces podríamos decir que aquí al final el aburrimiento, ese bostezo que engulle el mundo de un solo mordisco, pues desaparece la alegría del mismo mundo. Podríamos decir que el mensaje sería: evita en cierta medida el aburrimiento, o si estás aburrido, pues disfrútalo en la medida de lo posible, porque al fin y al cabo el único que puede soportar dicho aburrimiento es cada uno de ustedes con su propio aburrimiento. Podríamos decir que esta Poesía del Descanso es un lugar para el aburrimiento, pero cada uno se aburre a su propio modo. A propósito de Charles Baudelaire, aquí tenemos un libro de Mateo Cardona que nos habla de Charles Baudelaire y lo titula Verdugo de sí mismo.
¿Qué es un verdugo? Bueno, verdugo se utilizaba la palabra para hacer referencia a las personas que eran las que le quitaban la cabeza a los que estaban en contra del sistema, o a los que cortaban la cuerda cuando eran ahorcados. Ese era el verdugo. Y ser verdugo de sí mismo quiere decir: yo me cuelgo a mí mismo, o yo me quito la cabeza a mí mismo, con lo que pienso, con lo que creo. Entonces aquí este señor, Mateo Cardona, que es bogotano, profesional en literatura de la Universidad Javeriana, desde 1983 colabora en periódicos y revistas tanto nacionales como extranjeros, periodista, narrador, ensayista, editor y traductor del francés y el inglés. Se ha especializado en literatura francesa del siglo XIX, pues Charles Baudelaire es francés. Ha editado revistas culturales como Gaceta del ya desaparecido Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura y Agenda Cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha ejercido la docencia tanto en las áreas de literatura como de periodismo en las universidades Javeriana y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Actualmente prepara un volumen sobre el uso del enteógeno Banisteriopsis caapi y una compilación sobre el kitsch en la prensa colombiana de los últimos 30 años. Vamos a leer la contraportada, que sería la parte de atrás del texto. El personaje partió en dos la historia de la poesía, es decir, el señor Charles Baudelaire, a la que lanzó a la modernidad con Las Flores del Mal, el libro que estamos leyendo del año de 1857, o sea, ya más de 100 años. Incomprendido en su tiempo, el señor Charles Baudelaire vivió siempre atormentado y ahogado en deudas, porque sus frecuentes visitas a los bajos fondos parisinos, sus sórdidas relaciones amorosas y su inveterado uso del alcohol y las drogas es considerado el arquetipo del poeta maldito. Hay varios autores que se consideran poetas malditos, y este texto pues nos ayuda a comprender un poquito más lo que nos quería decir el señor Charles Baudelaire. No puedo entender cómo un hombre de honor puede tomar un periódico en sus manos y no estremecerse de su repugnancia. Mire esta frase tan bonita, tan pesada si la pensamos con detenimiento. No puedo entender cómo un hombre de honor puede tomar un periódico en sus manos y no estremecerse de repugnancia. El título es Niña desaparecida. El título es Abuelita muerta en el orfanato por abuelo. El título es Niño asesinado por padre. Y si uno no siente, como dice acá el texto, si uno no siente estremecerse de repugnancia, pues parece que nos hace falta un poquito de seres humanos. Podremos decir que Poesía al Descanso es un lugar para estremecerse de la repugnancia que es el mundo, porque al fin y al cabo el mundo no es tan bonito como nos lo han querido enseñar. Entonces, espero que hayan podido ahí atrapar alguna frase, mensaje, palabra, pregunta, duda, sugerencia, propuesta, para ahorita poder pasar ahí a nuestra esquina de Poesía al Descanso y poder pintar algo con lo que tenemos escrito. Listo, muchísimas gracias.